Ni lejos me podía esperar esto, es que les va a encantar. ¿Qué pasa, gente? Muy buenas, bienvenidos a Pronix TV. En este primer capítulo vamos a hacer un experimento que tenía muchas ganas de hacer, que es probar a montar una máquina de la época que compitiese con la PlayStation 3, con la Wii y con la Xbox 360. La idea es, el experimento tiene dos partes. La idea es ver de qué es capaz un hardware de hace 14 años, por un lado, y también demostrar que se podría jugar a día de hoy con un hardware de hace 14 años. Es decir, que no hace falta gastarse cientos de euros, ni siquiera miles, como piensan algunas personas, para poder jugar a juegos actuales con tu PC. Esto está guay porque podemos ver lo que sería, de lo que era capaz, básicamente, un PC de hace 14 años, y por otro lado podemos ver, y nos puede abrir la mente a tener ideas de lo que podríamos montar con piezas que tenemos obsoletas por casa o que podemos comprar de segunda mano por unos precios bastante asequibles. Entonces, vamos a probar todo eso. Espero que os guste el montaje, que os guste el despiece y que os gusten las pruebas. Así que vamos a ver el vídeo. Acompañadme, gente. Hemos optado por esta placa porque es una placa que tenía PCI Express, socket 775 y soportaba más de 8 GB de RAM, en concreto 16. Es una placa genérica que podéis encontrar más o menos por 20 euros. Como tarjeta gráfica vamos a montar esta preciosa Nvidia GeForce 8800 GTS, que no es la mejor de la época, pero ya contaba con 640 MB de memoria, que era muchísimo para su época. Como hemos comentado, una de las características importantes de la placa es el socket 775, que en este caso admitía todos los procesadores hasta la gama Extreme. Y eso es lo que vamos a montar, amigos, un procesador que valía 1000 euros, que cuesta a día de hoy 20, Quad-Core Extreme QX 6850. 4 núcleos, 3 GHz de velocidad, 8 MB de caché, una bestia increíble y muy overclockeable. En cuanto a tema de memoria, nos viene increíble. Hay muchas placas que soportan 8 y 16 GB de esta generación y las podemos conseguir más o menos por 20 euros, pero en este caso, esta soporta 16. Simplemente vamos a montar 8 y vamos a intentar aprovechar la arquitectura de Dual Channel con la que cuenta la placa. Como memoria RAM vamos a montar 4 slots de 2 GB de capacidad cada uno a 800 MHz, que es lo máximo que hemos conseguido, y nos ha salido un total de 7 euros. Es un precio bastante asequible, muy fácil de conseguir. Como disipador no he tenido ningún disipador potente de la época, simplemente tenía los genéricos de Intel y eso hacía que se calentase demasiado, así que he optado por ponerle esta refrigeración líquida premontada, esta Corsair H50, que la tengo en mi poder prácticamente desde 2011. Es una refrigeración líquida premontada que va genial. Esto no va a hacer que el ordenador vaya mejor, simplemente que nos dure más. Así que esto lo podéis obviar y poner cualquier otro disipador. En mi caso siempre utilizo este para las pruebas. Como disco duro he usado un SSD, un Samsung Evo 850. He elegido este y no uno mecánico, pues para agilizarme el proceso de instalar, de descargar y de probar los juegos. Además de que van mejor en cuanto a fluidez. Si queréis montar un disco duro sólido en vuestro ordenador, aquí en España, en el supermercado tenéis por 20 euros un disco duro de 120 y pico gigas. Y si no de segunda mano, como compré yo el que usaba antes para hacer pruebas, me costó 10 euros, así que no hay problema. Quizás en algún vídeo posterior pruebe un disco duro de 10.000 revoluciones más antiguo. Como adaptador de red he tenido que montar esta tarjeta porque la que tenía antes estaba rota y básicamente no me funcionaba el internet por cable, entonces tuve que montar esta. Vosotros obviadlo. Como fuente de alimentación he elegido esta Urano que tenía por casa, de 750 vatios, que no tiene nada especial, ni siquiera es modular, ni siquiera es semimodular, ni siquiera tiene certificación, pero para hacer las pruebas nos vale. Es más fiable esto que una gráfica de hace 200 años. Y como caja, no voy a montar ninguna caja porque es un experimento de a ver lo que rinde el hardware. Al final la caja es algo estético y una persona que tenga también limitada capacidad económica para comprarse un PC no se va a gastar ni en una caja, así que lo podéis montar encima de una caja de cartón, encima de la mesa o como yo en un chasis que tenía de un PC del 2004. Por cierto, este chasis lo tengo mucho cariño, que lo llevo usando desde el 2004 en mi ordenador. En este chasis básicamente lo que vamos a hacer es montar todos los componentes que hemos hablado ahora y vamos a comenzar a hacer las pruebas. Si te está gustando el vídeo, suscríbete, que es mi primer vídeo, que me harías un gran favor, me ayudarías mucho. Y ahora acompáñame a montar el PC y luego vamos a ver las pruebas. Venga, vamos. Primer paso, montamos la fuente y la atornillamos bien al chasis.
Segundo paso, colocamos el procesador con mucho cuidado de no doblar ningún pin en el socket. Vamos a amarrar la bestia en su lugar. Y ahora vamos a montar esos 4 slots de 2 GB de RAM, DDR2 y siempre respetando el Dual Channel para que tenga el máximo rendimiento de la memoria y saquemos el máximo jugo a este setup. Ahora vamos a fijar el soporte para la bomba de agua de nuestra refrigeración líquida Corsair H50. Y después vamos a ponerle la vieja y confiable pasta térmica de la mejor forma posible, un punto en el centro y listo. Y ahora con cuidadito metemos la bomba, la giramos para que haga tope y después la pegamos una pequeña apretada con los tornillos con mucho cuidado para que quede bien fijadito. Y después todo eso iba para la caja. Metemos los cables, conectamos todo, atornillamos la placa y listo. Ahora fijamos el radiador con el ventilador que tiene y lo atornillamos todo a la caja para que quede bien sujetito y bien ordenado. Atornillamos por fuera. Hora de colocar nuestra preciosa 8800 GTS. La metemos a su PCI Express y atornillamos. Conectamos el cable donde va la chicha y ya estaría puesta la gráfica. Ahora conectamos los cables SATA, tanto de alimentación como de datos, al disco duro y ya tendríamos el PC listo para empezar a trastear. Así que vamos a empezar a cacharrear, que tengo unas ganas increíbles. Venga, vamos a ver lo que es capaz de hacer esta maquinita del 2007. Una vez acabado el montaje, hemos formateado el ordenador y hemos metido Windows 10 Pro N. Hemos metido este sistema operativo porque la verdad es que trabaja mejor, gestiona mejor los recursos del ordenador. También hemos optimizado el ordenador al máximo para que todo lo que pueda tener menos consumo de RAM, menos consumo de procesador, menos trabajo en el disco, menos carga en el disco, todo lo hemos optimizado, todo lo hemos quitado para que vaya al mejor. También hemos utilizado el programa Razer Cortex para mejorar la experiencia en el juego, que nos libera RAM a la hora de jugar, que también va muy bien. Y por otro lado, también tened en cuenta que hemos hecho todo esto y lo hemos grabado con una cámara a la pantalla. No lo hemos grabado directamente con OBS o con el programa de la gráfica, porque esto nos come recursos y al final la experiencia que estaríamos viendo en el ordenador sería irreal. Porque ya que cuando hacemos las pruebas la gráfica va muy saturada, si le metemos grabar también nos jodería mucho la experiencia. Entonces básicamente lo que hemos hecho ha sido grabar con una cámara a la pantalla y ahí vosotros podéis ver los datos del MSI Afterburner arriba en la esquina y podéis ver cómo han rendido los juegos, que es bastante más real que si lo hiciéramos con el programa de grabación. Lo mejor sería capturadora, pero no disponemos de ella, así que de momento con la cámara. Espero que os gusten y vamos a ver las pruebas. Vale gente, esto es lo único que voy a grabar con el OBS porque no me importa que gaste recursos. Aquí os voy a mostrar, como os digo, todas las características que tiene el PC desde el software. A partir de ahora, todas las demás pruebas las voy a grabar con cámara a la pantalla, para no gastar recursos. Veis que el procesador es el Intel Core Stream, de 3 GB, 8 GB de RAM, y bueno, os lo voy a mostrar con el GPU-Z, con el Crystal Disk Info y con el CPU-Z. Como veis, en el Crystal Disk Info nos dice que el disco está bien, la temperatura y tal, que es el SSD, el Samsung Evo 850 de 500 GB, el que os mostré en el despiece. Como CPU, veis que está el Intel Core 2 Stream QX 6850 a 3 GHz. Lo podríamos hacer overclock, pero no lo hemos hecho. Por otro lado, en la gráfica tenemos la GeForce 8800 GTS a 640 MB de memoria. Vamos a ver la memoria RAM en la parte de memoria y tenemos 8 GB a 400 MHz trabajando ahora mismo, pero llegan hasta los 800 y es DDR2. Y bueno, ahora vamos con las pruebas y vamos a disfrutar de lo que puede llegar a hacer esta pedazo de máquina del 2007. Y el primer juego que vamos a jugar es League of Legends, el famoso LOL. Es un juego súper conocido que la mayor parte hemos jugado o jugamos habitualmente. Y bueno, es un juego del 2009 y vamos a probarlo
con todas las estadísticas, con todas las opciones gráficas en 1080 y todo al máximo. Sí que lo vamos a poner sin sincronización vertical y sin límite de fotogramas para que llegue hasta el máximo. Y ya veis que lo mueve de cine, veis que la gráfica está bastante saturada, la temperatura se mueve en 56 grados, está bastante bien, le hemos cambiado la pasta térmica para que esté más fresquita, el procesador está a la mitad de carga, en algunos momentos sube un poquitín más, la temperatura muy bien, la memoria RAM perfectamente y los fotogramas son increíbles. 80 de media, trabajando, está muy bien. Si pusiéramos sincronización vertical, la tasa de fotogramas se quedaría trabada en 60 y bajaría la carga de la gráfica un montón. Estaríamos con un juego súper jugable. También tened en cuenta que en 2007 el estándar de resolución no era 1080, entonces si pusiéramos el estándar de resolución de esa época, la resolución sería más pequeña y los fotogramas estarían mucho más altos. Entonces tened en cuenta también eso, que esta gráfica no estaba pensada para trabajar en 1080. Y también tened en cuenta, para considerar esta máquina, que los juegos que vamos a probar son muy posteriores a la fecha de la máquina, y eso es algo muy importante y muy a tener en cuenta. Y ahora vamos con el Metro 2033. Este juego es del 2010 y lo vamos a probar en una resolución de 720p y todos los gráficos al mínimo. Al ser un juego de campaña, que es bastante entretenido por cierto, lo vamos a poder jugar más o menos bien. O sea, se mueve en una tasa de los 45 fotogramas, el procesador no va muy cargado, la gráfica sí que va bastante cargada, pero aún así no pega tirones el juego y la RAM va muy libre, muy holgada. Entonces es bastante jugable y bastante disfrutable. Este juego le podemos dar un buen aprobado porque se podría pasar el juego entero y sería muy disfrutable. Y ahora vamos con el Skyrim, un juegazo del 2011. Que no haya jugado este juego no tiene perdón de Dios, por favor deje su like en el vídeo y continuemos. Este es un juegazo que, bueno, la mayor parte habréis visto qué juego es, y el que no lo haya jugado, pues recomiendo jugarlo. Gracias a la pantalla, a la cámara y lo bien que se ve todo, no podéis ver, pero bueno, está puesto en 1080p y todos los gráficos absolutamente al mínimo. Si bien es cierto que este juego, con las opciones gráficas a tope, con mods gráficos, se ve increíble y totalmente espectacular, la verdad es que jugándolo en 1080p y todo al mínimo, no se ve feo y es totalmente jugable. De hecho, veis que la gráfica sí que va al tope, temperatura siempre estable en 56, el procesador muy tranquilito, 39 grados, bastante fresco, la memoria RAM, bueno, ni trabajando está, 2 GB y medio no es nada, y 60 fotogramas prácticamente estables. En algún momento tienes alguna bajadita, pero nada, ni una sola rascada. El juego totalmente disfrutable, totalmente jugable, o sea, está súper bien. O sea, esto es un juego que con este y con el LOL ya nos valdría la pena tener este ordenador para poder disfrutar este par de juegazos. Pero aún le queda más por ver a esta máquina. Así que acompañadme, que todavía nos queda lo mejor. ¡Vamos para allá! Y ahora vamos con Dirt 3, un juego de coches del 2011. Este juego es un juego que me gusta bastante y la verdad es que cuando lo probé estuve, no sé, igual 2 horas jugándolo de lo tremendamente bien que iba. Las opciones gráficas que decidí ponerle fueron, esta vez aguanté el 1080, le mantuve en 1080 y todos los gráficos los puse absolutamente al mínimo. Y es que ya os digo que fue terriblemente bien, tanto que estuve unas cuantas horas jugando después de hacer la prueba. En este caso, si os fijáis, la tarjeta gráfica pues está un poquito más caliente, 5 grados más caliente y un porcentaje 1 o 2% más de uso. El procesador en este caso sí que está bastante más relajado, 36, 38, 40%, pero siempre por debajo del 40 habitualmente, 38 grados, y la memoria RAM 2,7 GB clavados, o sea, ni se despeina con este trabajo. Y veis que los fotogramas están siempre por encima de los 45, o sea, no hay ninguna rascada, o sea, va perfectamente bien, perfectamente jugable y muy disfrutable. Si a alguno le mola este juego, os recomiendo que lo probéis porque está muy bien y debe estar bastante baratito. Y continuamos con Dishonored, un juego del 2012. En este caso no he podido modificar la resolución y hemos dejado 1080p, que es lo estándar, y todos los gráficos al mínimo. La verdad que en este caso es un juego también de campaña, no tiene multijugador y el juego se menea bastante bien. Como siempre, la gráfica prácticamente al máximo. Volvemos a los 56 grados habituales. El procesador sí que está un poco más cargado, 40 y pico, 50, casi 60%. Y 40 grados, bastante fresquito. La memoria RAM igualmente no se menea, 2,5 GB, o sea, prácticamente nada. Y los FPS salvajes, es decir, 60 y pico fotogramas, totalmente disfrutable, totalmente jugable y muy recomendable. Es un juego que es bastante entretenido y bastante rejugable porque puedes hacer las misiones en sigilo y demás sin intentar matar a nadie. Es muy entretenido. Os recomiendo jugarlo también. Una buena elección y bastante económica.
Y ahora vamos con el CSGO, un juego del 2012. Este juego es un juego que se juega mucho en la actualidad y bueno, en este caso le hemos puesto otra vez resolución gráfica, 1080p y hemos puesto todos los gráficos al mínimo. Como sabéis, desde hace un tiempo CSGO no permite que con su juego se ejecuten programas de terceros, es decir, no podemos monitorizar los fotogramas, pero bueno, en mi opinión va a más de 60 fotogramas, va súper fluido, va muy jugable, muy disfrutable, no sé, vosotros diréis en los comentarios a ver a cuántos fotogramas va. En mi opinión va a más de 60, yo lo creo. Ya simplemente viendo cómo se mueve este juego, entre el CSGO, el LoL y el Skyrim, o sea, con esos juegos ya merece más que la pena tener este PC. O montarse un PC como este, es muy jugable. Pero aún le queda bastante mecha para quemar a este PC, así que vamos a ver qué más es capaz de hacer. Acompañadme. Y sí, ese juego que toca ahora es GTA V, un juego que nos llegó en consola en el 2013, pero no salió en ordenador hasta el 2015. La configuración gráfica que hemos utilizado ha sido, como no podía ser de otra manera, 800x600 de resolución y todos los ajustes al mínimo. Si os fijáis arriba, nos pide que la memoria de vídeo sea de mínimo 867 MB. Tened en cuenta que nuestra tarjeta gráfica, como mostramos antes, tiene solamente 640, por lo que si le pedimos demasiada chicha, o sea, demasiadas cosas, a veces crashea el juego. Pero yo creo que si lo jugamos con tranquilidad, sin jugar en modo competitivo, nos intentamos pasar la campaña tranquilamente, yo creo que sería el juego bastante aceptable. No se ve mal, teniendo en cuenta que está súper escalada la imagen, pero bueno, no hay que olvidarse nunca de que es una máquina que es 8 años más antigua que la fecha de lanzamiento del juego. Además es un juego muy demandante y aún así es bastante jugable. Sí que os fijáis que en las rectas, cuando aceleramos a tope, sí que nos pega algún trabazo, pero no es totalmente desagradable, o sea, se puede jugar más o menos bien. Y bueno, ya veis que la tarjeta gráfica, o sea, tampoco está yendo a tope, ¿sabes? Va a ser 60-70%. El procesador en este caso sí que va bastante estresado, las temperaturas son bastante buenas y la memoria RAM está bastante utilizada, pero aún así nos sobra memoria RAM y nos sobra tarjeta gráfica. El problema es la cantidad de memoria. Y los fotogramas, pues bueno, no son los mejores, pero son prácticamente como los que tenían una Play 3, una Xbox en su época. 30 fotogramas, está muy bien. Y ya sé yo que a más de uno esta prueba le ha impresionado, porque a mí, la verdad que cuando lo probé, yo nunca había jugado GTA V, Cuando lo probé, estuve unas horitas jugando GTA V, o sea, me pareció increíble, o sea, terrible, de verdad, terrible. Y ahora vamos con un juego que muchos estabais esperando, un juego de 2017, Albion Online. Este juego, la verdad, es que sabéis todos que está muy, pero que muy mal optimizado. En este caso, la resolución va a ser 1280x720p y todos los gráficos al mínimo y todo desactivado. Se podría ganar un poco más de rendimiento bajando la resolución más, pero bueno, creo que así es bastante jugable y se ve bastante bien. Ya veis que en la City se mueve más o menos bien, pega algún trabazo, tened en cuenta que tiene que haber algún trabazo porque la memoria es muy limitada. Y bueno, ya veis que fuera de ciudad, o sea, va terriblemente bien. El procesador va más o menos al 40%, la tarjeta gráfica al 60%, temperaturas de gráfica 54 grados, el procesador a 40 grados, memoria RAM 5 GB utilizados y los fotogramas a unos deliciosos y exquisitos 60 fotogramas. Muy utilizable para farmear, para hacer portes, para hacer dungeons solitarias, dungeon en grupo. Habría que probar, para ser todo perfecto, ZVZ, para saber si la memoria de la tarjeta gráfica sería suficiente. Pero bueno, ya vais a ver que en general para el uso habitual de las personas, que es hacer portes, comerciar, farmear, recolectar, dungeons solitarias, va terrible. En esencia, muy disfrutable. Y el último juego que vamos a ejecutar es el WoW, el famoso World of Warcraft. Para muchas personas, el mejor MMO del mundo. En este caso, la configuración gráfica, vamos a poner 1080 y todos los gráficos absolutamente al mínimo. Tened en cuenta que este juego es un juego del 2004, pero cada vez que sacan una expansión nueva, con nuevo contenido, aumenta la demanda gráfica. Aún así, veis que el juego se mueve la gráfica muy cargada, procesador bastante tranquilo, 30 y pico %, gráfica 56 grados, procesador bastante fresquito, a 40, 4 GB de RAM y unos exquisitos más de 50 fotogramas. Se mueve bastante bien, muy fluido, se ve bonito, muy jugable, muy utilizable y muy disfrutable. Viendo que este juego se mueve así de bien, teniendo en cuenta que corre Skyrim, que corre CSGO, que corre LoL y que corre GTA V, yo creo que es un PC bastante disfrutable, bastante útil, que a día de hoy, en 2021, podría ser útil para muchas personas. Así que creo que está bastante bien, o sea, es un PC muy barato, útil
y que te va a permitir jugar a bastantes cositas, teniendo en cuenta que es una máquina de 2007, que era bastante poderosa en su época y que a día de hoy se ve terrible. No sé vosotros qué opináis, dejadmelo en comentarios, porque la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho el rendimiento que ha llegado a tener esta máquina. O sea, no esperaba que iba a poder jugar tantas cosas. Es que de hecho te hace plantearte muchas cosas a día de hoy, ¿eh? Y nada, gente, pues si os ha gustado el vídeo, si os ha entretenido, si os ha molado el contenido, por favor, dejadme un like para que YouTube lo vea y posicione el vídeo, comentadme a ver qué os ha parecido y si os gustaría ver este mismo PC con una gráfica más actual que ya soporte DirectX 11, DirectX 12 para ver que sería capaz, o con una gráfica mucho más potente para ver hasta dónde puede llegar este procesador del 2007 y esta memoria RAM del 2004. Y suscribiros para apoyar el canal, que es muy importante, que es mi primer vídeo y estamos comenzando. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.